Pues ahora sí, vamos a comenzar. Buenos días a todos, bienvenidos a esta webinar de sensibilización sobre los efectos del cambio climático en la prevención de riesgos laborales organizada por Mutua Intercomarcal. En esta jornada nos vamos a dedicar a un tema que está de plena actualidad, que es cómo el cambio climático y la transición ecológica va a influir en la seguridad y salud de los trabajadores. Coincidiremos en que el cambio climático es uno de los mayores desafíos en los que se enfrenta el planeta en nuestros tiempos. La comunidad científica augura una tendencia que ya se ha iniciado de fenómenos meteorológicos extremos que van a continuar con inundaciones, olas de calor, sequías inusuales, etcétera. Asimismo, la OIT señala que los riesgos para el mundo del trabajo con mayor probabilidad de ocurrencia en los próximos 10 años son los relacionados con el cambio climático y los problemas medioambientales. Además, con esta jornada nos queremos alinear con el segundo objetivo de la recién publicada Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que nos indica la necesidad de gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático desde la óptica preventiva. Por todo lo anterior, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, debemos anticiparnos para minimizar los riesgos potenciales que puedan afectar estas transiciones a la población trabajadora. Para ello, contamos hoy con mi compañera Anabel Ara. Anabel es técnica de prevención del Departamento de Actividades Preventivas de Mutua Intercomarcal, que nos orientará sobre los impactos que tiene y va a tener el cambio climático en la prevención de riesgos laborales y nos propondrá algunas medidas preventivas para minimizarlos. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y esperamos que sea de su interés. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizarnos cualquier consulta o duda que tengáis, las cuales responderemos a la conclusión de la charla o por email privado al finalizar esta si no nos diese tiempo. Nada más, con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañera Anabel. Anabel, buenos días. Buenos días, Óscar. Buenos días a todos y bueno, me sumo al agradecimiento de Óscar por acompañarnos en esta webinar, que es nueva de este año, sobre sensibilización sobre los efectos del cambio climático en la prevención de riesgos laborales. Agradecer su asistencia y también pues agradecer el interés en el tema. Es un tema muy específico, pero bueno, que representa un poco la conciencia de todos nosotros para afrontar un nuevo reto, ¿no? Que son los cambios que el cambio climático está teniendo en nuestra sociedad y por ende en las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Hemos dividido la jornada en tres partes. En la primera parte haremos pues un recorrido de las publicaciones científicas existentes y veremos la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Especialmente España, y las predicciones del futuro que hay respecto al cambio climático. En el segundo módulo, pues revisaremos los efectos que tiene de manera general, ¿no? El cambio climático en la salud de la población. Y el tercer módulo, haremos como un cruce, ¿no? Entre el primero y el segundo y veremos el impacto que tiene o va a tener el cambio climático y la transición ecológica pues, en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Como los efectos, lo veremos, son extensos, en esta webinar me centraré en aquellos más relevantes que son los de tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como las estrategias europeas y españolas, pues están trabajando, que son el del estrés térmico, la exposición a radiaciones ultravioletas, la exposición a agentes biológicos y la exposición a materiales con amiantos derivada de la elevada renovación de edificios exigidos por la transición energética, por la normativa de transición energética. Como hemos comentado, pues esta primera parte es introductoria, ¿no? Pues para ver cómo son las características del cambio climático en nuestro ámbito más cercano y, como os he dicho, en primer lugar veremos la situación actual y luego, pues haremos cómo son las predicciones que tenemos. Seguramente, todos coincidimos en que el principal problema del cambio climático, pues son las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Los gases de efecto invernadero, no son más que son gases emitidos de forma natural, ¿no? Y de forma antropogénica por la actividad humana, ¿no? Y estos gases se acumulan en la atmósfera de la Tierra y absorben la energía infrarroja del Sol. Los principales gases de efecto invernadero son los que les muestro aquí, ¿no? Son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono.
Aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos una imagen, ¿no?, de la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera en registros que se remontan, bueno, 8.000 años. Y vemos como al final de la gráfica hay un repunte que, bueno, importante de las emisiones de CO2. Esto no es más, bueno, pues que consecuencia de la actividad humana y de la combustión de combustibles fósiles, pues vemos como, bueno, como la actividad humana está modificando la atmósfera, y esto es lo que deriva en un calentamiento global. ¿Cómo podemos trasladar este efecto sobre el territorio? Bueno, lo vemos en esta gráfica donde vemos, bueno, pues una evolución de la temperatura media de la cuenca mediterránea, que es en la que se considera que está España, que en este caso es la línea azul, ¿no? Esta, la que es continua, la línea azul. Y respecto a lo que pasa al global a escala mundial, ¿no?, que en este caso es la línea verde. Y vemos como a partir más o menos de los años 80, aquí en este punto, del siglo pasado, pues las dos curvas empiezan a divergir, ¿no?, porque se denota, bueno, pues un calentamiento en lo que es la cuenca mediterránea mayor a lo que pasa en el resto del mundo. Esto es lo que, bueno, los científicos, los meteorólogos llaman un punto caliente, ¿no? El cambio climático no se manifiesta con el mismo ritmo y la misma intensidad en todas las localizaciones, sino que hay sitios donde se manifiesta de una manera, pues, más profunda, ¿no? Y el Mediterráneo es una de estas zonas y, por ejemplo, pues el Ártico también lo es. Bueno, pues esto, tanto por nuestra ubicación, pues estamos más expuestos a estos cambios que otros países de la Unión Europea. Aquí no se ve, pero en otros estudios que hemos consultado, pues también se comprueba que como el incremento de la temperatura máxima es mucho más acelerado que la mínima, ¿no? Es verdad que vamos a extremos, pero está aumentando más la temperatura máxima que la mínima. Y bueno, y que sobre todo este incremento de temperatura se da sobre todo en épocas estivales. Otras conclusiones extraídas de estudios científicos es que, bueno, pues que se dan cambios extremos climáticos, ¿no? Vemos como la temperatura máxima absoluta es cada vez más elevada, y que también tenemos cada vez más rachas cálidas, ¿no? Que, bueno, pues que se refiere a cuando se acumulan 3 o 4 días seguidos con temperaturas elevadas. Y estos fenómenos pues son cada vez más frecuentes. También aumentan las horas de insolación, ¿no?, por el debilitamiento de la capa de ozono, es decir, cada vez tenemos más horas en que luce el sol sin ningún impedimento. Y esto pues se evidencia aproximadamente a partir de los años 90. Y también está relacionado con la transparencia anterior, ¿no?, con lo que decíamos que si tenemos más horas de sol, bueno, pues se calienta más la superficie. Y otro efecto también evidente es que existe pues una evidencia de la disminución de las lluvias, ¿no? También se trata y también esta disminución de precipitaciones se da más en la época estival. No es un cambio tan robusto, ¿no?, ni tan evidente como el tema del aumento de temperatura, pero sí que ya hay unas evidencias científicas de que hay una reducción en las precipitaciones. Aquí lo tenemos un 10% desde el año 50. Esto es la foto, hasta aquí pues, la fotografía actual. Ahora vemos, bueno, pues qué nos depara el futuro respecto al cambio climático. Podríamos sacar una bola de cristal, pero bueno, no nos va a hacer falta porque por suerte tenemos muchos estudios, muchos realizados en España, donde se estudian estas proyecciones, ¿no?, que no son más que simulaciones de eso, del cambio climático. Esta gráfica seguramente que quien tenga interés por el tema la habrá visto, proviene del IPCC, ¿no?, que es el panel de expertos sobre el cambio climático, que bueno, que más adelante también comentaremos más cosas de ellos, que es bastante reveladora, ¿no? Esto lo que representa es el ascenso de la temperatura global, que es el eje, el Y el X son los años, la evolución de los años respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver cómo la línea en negro, pues hasta aquí son datos observados, son datos reales, ¿no?, hasta el 2020, y a partir del 2020, estos que están en colores, pues son las proyecciones. Pero se ve claramente que hay, bueno, pues una clara relación lineal, ¿no?, entre los gases de efecto invernadero y el aumento de temperatura. Y luego los científicos auguran 5 escenarios diferentes, ¿no? El azul así color cielo sería el más, bueno, pues el más favorable, ¿no? El más positivo, digamos, y en este caso sería el más desfavorable, el más, bueno, pues el más perjudicial.
Este sería en el caso de que se redujeran todas las emisiones de gases invernaderos, ¿no? Es una situación que es totalmente irreal, entonces, bueno, por tanto, este ya se descarta totalmente de la predicción. La parte, la marrón, ¿no? Este que corresponde al 8,5, sería si no hacemos nada, ¿no? Y seguimos con el modelo de desarrollo actual, ¿no? Y entonces se nos dice que llegaríamos, los expertos dicen que llegaríamos incluso a un punto de no retorno y correspondería al escenario, bueno, pues ya como muy nefasto de corrientes oceánicas, incluso un corte de la cadena alimentaria, es decir, un escenario donde incluso se habría un replanteamiento del futuro del planeta. Y los expertos creen que si respetamos el Acuerdo de París, ¿no? Es decir, reducir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2050, pues nos encontraríamos en este margen, ¿no? Entre el 2,6 y el 4,5, entre el azul marino y la línea amarilla. Si estudiamos el futuro de otras variables, bueno, vemos como una clara tendencia, bueno, a que la temperatura vaya aumentando, pero respecto a las precipitaciones, nos pasaba como con la foto actual, ¿no? No es tan evidente la, bueno, la certeza, ¿no? que tienen los científicos, pero sí que es verdad que los modelos indican que va a haber una ligera disminución, sobre todo también en las épocas de verano. Cada vez hay más días de calor, ¿no? Se aumentan los días de calor, se estima que que cada año haya más, entre 20 y 25 días más de calor, más noches tropicales también, ¿no? Va a haber más noches y además estas noches se van a expandir más en el tiempo, ¿no? De mayo a octubre. Como noche tropical se refieren a aquellas noches en que la temperatura no va a superarlo, no va a bajar nunca de 20 grados. También hay aumento de las noches tórridas, que este es un indicador nuevo, ¿no? Porque antes no se daba. Entonces teníamos las noches tropicales, pero como han subido las temperaturas, pues ya hablamos de noches tórridas, que en este caso es que no baje de 25 grados durante la noche. Y también, pues todo esto que nos lleva pues, a una disminución de las heladas. Por tanto, en este primer bloque, bueno, pues me gustaría eso, que nos quedáramos con la idea de que el cambio climático está aquí, ¿no? Que existe, pues que aún tenemos negacionistas del cambio climático, pues no, el cambio climático está aquí, está estudiado y los estudios recientes, bueno, pues comparten la misma conclusión y es que los escenarios más pesimistas se están quedando cortos en comparación con las últimas mediciones, ¿no? Hemos visto también que son cambios generalizados, ¿no? que afectan a todo el planeta, aunque es verdad que hay en zonas que afectan de manera más incipiente. Son cambios muy rápidos e intensos y son irreversibles. Sus manifestaciones más evidentes son las que hemos comentado, pues un aumento de las temperaturas derivadas, bueno, pues del calentamiento de la atmósfera, y esto va a llevar pues eso, a un aumento de los días de calor, de las noches tropicales y por el contrario, a una reducción de las precipitaciones y una reducción de las heladas. Por tanto, hasta aquí hemos visto los efectos del cambio climático en nuestro planeta y ahora pues iniciamos el segundo bloque donde analizaremos los efectos del cambio climático en nuestra salud. Bueno, finalmente en el tercer bloque, pues relacionar el cambio climático con la salud de la población trabajadora. El objetivo de este segundo bloque, bueno, pues es dar un marco conceptual, ¿no? sobre los efectos del cambio climático en la salud. La primera transparencia que les muestro, lo que nos está diciendo es un poco que hemos de hacer un cambio de paradigma, ¿no? en relación a quiénes son los más afectados por el cambio climático. Quizás esta imagen, ¿no? que siempre ha sido como la típica, ¿no? que nos mostraba pues, los efectos del cambio climático, ¿no? de un oso paseando por un glaciar que cada vez es menos consistente, ha sido la imagen, ¿no? pues que siempre hemos tenido. Y esto, ¿no? pues el relacionar el cambio climático con la pérdida o la afectación a la biodiversidad. Evidentemente es muy importante, ¿no? Yo personalmente, bueno, pues soy una fiel defensora del planeta en todos sus ámbitos, pero además hemos de preocuparnos además de preocuparnos de la biodiversidad, pues también nos hemos de preocupar de la salud humana, ¿no? Existe, que más adelante lo veremos, un logo, ¿no? Que es el concepto de One Health, ¿no? Que, bueno, que representa eso, ¿no? Que la salud, al fin y al cabo solo tenemos una salud y relaciona la salud ambiental, la salud animal y la salud humana.
La crisis climática es una crisis de salud, bueno, y constituye, por tanto, un grave problema de salud pública, ¿no? El cambio climático, lo vemos aquí, tiene, bueno, pues numerosos impactos que pueden ser tanto directos como indirectos en la salud individual de las personas, pero también la de la comunidad. Y bueno, lo que intento mostrar en esta diapositiva es eso, que hay muchos efectos del cambio climático y dependen de diferentes variables también. Quizás el que está más relacionado con el cambio climático es lo que he repetido varias veces, ¿no? El tema de la acidificación de los océanos, ¿no? Por eso, por los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Bueno, porque lo que hacen es que se permite la entrada de una longitud de onda más corta que proviene del Sol, pero impide salir una longitud de onda que es más larga, que es la que produce la Tierra pues, cuando se calienta a 15 grados. También podemos tener un aumento del nivel del volumen del nivel del mar, ¿no? Y bueno, por el deshielo de los casquetes polares y también por el aumento del volumen del agua, ¿no? Cuando aumenta la temperatura. Luego lo ampliaremos también la parte de agentes biológicos, ¿no? Pero lo que nos gustaría destacar es que el cambio climático no es que cause nuevas enfermedades, sino que amplifica y distribuye las ya existentes, ¿no? Enfermedades que no se daban en nuestras latitudes, pues empiezan a ser comunes, ¿no? Y bueno, ya se ha habido una muerte, ¿no? Por el Crimea del Congo y también, bueno, pues en España se han detectado ya casos de esto de la viruela del virus del Nilo Occidental y del chikungunya también, que luego también hablaremos. El cambio climático también supone la proliferación, hay estudios, ¿no? De cánceres por el aumento de la contaminación atmosférica, incluso hay estudios que relacionan también las altas concentraciones de contaminación con los suicidios. Y uno de los efectos más directos en salud, bueno, pues destacar también el tema de los incendios forestales, ¿no? Es la idea que hay, es que los incendios forestales afectan solo a la salud, ¿no? Pues digamos, de los habitantes próximos al incendio, pero eso no es así. Tenemos estudios que se han realizado en España donde estamos viendo cómo los incendios forestales a corto plazo también afectan a la mortalidad y a la morbilidad por causas respiratorias y cardiovasculares, pero incluso a cientos de kilómetros de donde se ha ocurrido el incendio. Bueno, recordemos, salían las noticias como los incendios que se produjeron el año pasado en Estados Unidos, pues llegaron incluso a Europa. Por eso nos hemos quedado con esta idea, ¿no? Que los incendios producen muertes y no solo a distancias próximas, sino a distancias muy, muy lejanas. También relacionado con lo que hemos comentado en esta diapositiva, ¿no? Del calor extremo y también de enfermedades relacionadas con, bueno, pues, con cardiovasculares. También nos centraremos en las olas de calor. El último verano fue un verano récord, ¿no? No se recordaban desde el año 61, que es cuando empiezan los registros, temperaturas tan altas, y ya no tanto tan altas, sino temporadas tan extensas y tan prolongadas en olas de calor tan prolongadas en el tiempo, ¿no? Que tenemos, notificaciones de la EMET y también, bueno, pues noticias de trabajadores que fallecieron, que trabajan sobre todo en la vía pública y en ciudades, porque también se hace este efecto isla de calor. Y para terminar con este módulo, bueno, pues simplemente indicar que las olas de calor, ¿no? A veces nos quedamos con el golpe de calor, ¿no? Bueno, la ola de calor en sí no tiene una mortalidad directa, digamos, el golpe de calor no tiene una mortalidad directa tan elevada, ¿no? Lo preocupante de la ola de calor es que agrava otro tipo de patologías, ¿no? Personas, por ejemplo, eso que tienen, por el tema del calor se les puede ver agravado por personas que tengan enfermedades cardíacas, pulmonales, renales. Incluso hay estudios estos que aumenta el riesgo de lo que se comenta de suicidios y de patologías psiquiátricas, y también aumenta el riesgo de poder sufrir un accidente cardiovascular. Y ahora sí, ya para acabar con este módulo, de cada módulo os dejaré al final unas pequeñas conclusiones y como son temas tan diversos, lo hago en cada módulo pues para no mezclar temas que algunos no tienen tanta relación. El cambio climático, pues lo que hemos dicho, no causa enfermedades nuevas, sino que amplifica, redistribuye y redimensiona las existentes. Han aumentado el número de muertes relacionadas con las horas de calor, ¿no? Hablamos a nivel de población general, ¿no? Sobre todo las personas mayores son las más afectadas. Se ha modificado la estacionalidad de algunos pólenes alérgicos, ¿no? Cada vez hay más polen y el polen cada vez aparece antes de la primavera ya tenemos el polen. Aumento de las víctimas, bueno, por inundaciones, incendios y sequías.
Se han reducido las muertes por frío. Sí que es verdad que los estudios a nivel de Europa demostraban que hay más muertes relacionadas directamente por el frío que por el calor. Ahora pues ya se están aumentando las muertes por calor y se están reduciendo las muertes por frío. Y lo que os he comentado, muchas veces el cambio climático actúa como un condicionante más para una persona que ya tiene una enfermedad. Y eso es lo que os comentaba del logo, ¿no? de una salud, ¿no? Pues de que realmente en el suelo existe una salud que está, bueno, pues interrelacionada con la de humana, la animal y la ambiental. Ahora sí, bueno, por fin nos introducimos el tema, ¿no? Que más nos preocupa, ¿no? Porque aquí la mayoría somos prevencionistas, pues que es canalizar cómo estos cambios en las variables del cambio climático pues afectan a la población trabajadora. Antes de entrar en materia, bueno, pues me gustaría recordar, ¿no? Ver como tanto la OMS como la OIT, ¿no? Destacan en diferentes publicaciones y no solo en ámbito europeo, porque también la OIT tiene muchos estudios, ¿no? Respecto muy interesantes, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, pues según los cuales los trabajadores al aire libre, ¿no? Y ponen como ejemplo pues el sector forestal, el agrícola, la construcción, la limpieza, la jardinería, van a ser mucho vulnerables a los periodos de calor extremos que sufrirán, bueno, que supondrán por la aparición de golpes de calor, de estonación, de fatiga, y también nos habla de los factores biológicos, ¿no? Derivados de las infecciones por vectores como mosquitos o garrapatas. Un poco ya nos encaminan los prevencionistas un poco en qué factores de riesgo nos hemos de fijar más. También la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, que nos lo ha comentado Óscar en su publicación, bueno, pues recoge el objetivo de esta webinar, ¿no? Que es, bueno, pues gestionar los cambios derivados, tiene 6 objetivos, pues el segundo es este, ¿no? Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático desde la óptica preventiva, ¿no? Ha mezclado un poco estos 3 conceptos en uno. Y si entramos en más detalle, bueno, lo que nos viene a decir es que ante los efectos cada vez más acusados del cambio climático, pues que se han de promover planes de actuación para la mejora y el control de las condiciones de trabajo en actividades más afectadas. Y ellos nos ponen como ejemplo también el tema de la exposición a las temperaturas extremas y nos pone, bueno, nos hace un poco de hincapié de prestar especial atención en los colectivos pues más vulnerables o más expuestos o más sensibles, que luego también veremos cuáles son. A partir de ahora sí, ya vamos a plasmar cómo se prevé que el cambio climático y la transición ecológica impactarán en la seguridad y salud de los trabajadores. Desde el instituto están trabajando en estos 4 temas, ¿no? Que os he comentado en un inicio y bueno, van a ser los que me voy a centrar, ¿no? En enfermedades emergentes causadas por agentes biológicos, ¿no? Veremos eso, cómo se está trabajando las enfermedades emergentes causadas por agentes que son transmitidos por vectores, el riesgo derivado de la exposición a la radiación ultravioleta, eh, muy relacionado con el anterior, ¿no? Cuando lo produce el sol, pues el estrés térmico y la sobrecarga térmica. Y finalmente, pues acabaremos con el riesgo por la exposición a amianto, pues vinculado, bueno, por la ola de renovación, ¿no? Que va a haber en instalaciones e inmuebles, pues porque la normativa nos obliga a hacerlos más eficientemente energéticos. Como veréis, son 4 bloques claramente diferenciados y bueno, los 2 del centro sí que tienen más relación y bueno, y luego lo que os he comentado, al final de cada bloque pongo unas conclusiones para no poner una tan general al final. Me gustaría empezar, bueno, pues esta parte de la exposición, ¿no? Explicando qué son las enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? Estas son aquellas, bueno, pues cuya incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 20 años y pueden ser causadas por agentes infecciosos que no se conocían antes y que sí que existían, pero que no se conocían y que provocan enfermedades que no habían ocurrido anteriormente en el ser humano, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del SARS y el MERS, que ya los conocemos bastante. También se consideran enfermedades emergentes, aquellas que ya eran conocidas, pero que se han extendido en el ámbito geográfico, ¿no? Como el Zika o la viruela del mono. Y también por agentes que se conocían previamente, pero solo recientemente se ha conocido su papel en enfermedades específicas, como ocurre esto con la enfermedad del Lyme.
Muchas de estas enfermedades pues han supuesto un problema de salud en el pasado y tras haber disminuido considerablemente su incidencia, pues vuelven a aparecer en una porción importante de la población, ¿no? Y son lo que conocemos como las enfermedades reemergentes. Y los ejemplos claros pues, son la tuberculosis o la malaria, ¿no? Enfermedades que ya teníamos controladas, pues que vuelven a surgir. Aquí en verde también os he marcado aquellos agentes biológicos que aparecen en el listado del anexo 2 del Real Decreto de Biológicos, ¿no? Del 664. Bueno, pues lo que se entiende que todo lo del cambio climático lo que va a hacer también un poco es que esta lista pues vaya aumentando. Una gran parte de estas enfermedades emergentes infecciosas, bueno, pues son transmitidas por vectores. De manera pues así un poco básica, podemos definir un vector como un organismo vivo, ¿no? Que puede transmitir agentes infecciosos como bacterias, virus, parásitos, desde un animal infectado a otro o de un animal infectado a una persona. Los vectores suelen ser organismos artrópodos, ¿no? Como que los vemos, como los mosquitos, las garrapatas, los piojos, y transmiten la enfermedad de manera activa. Bueno, como es el caso de los mosquitos y las garrapatas, que lo que hacen es que transportan el patógeno en su interior, que se multiplica y que lo pueden transmitir al huésped, bueno, bien por mordedura, la garrapata, o por picadura, o bien de forma pasiva, ¿no? Que es como actuando como, dice, como vectores mecánicos, ¿no? Como medio de transporte, que es el caso de las moscas, ¿no? Que pueden recoger agentes infecciosos en el exterior de sus cuerpos y lo transportan por contacto físico. Según los datos de la OMS del año 2020, pues estas enfermedades de transmisión vectorial pues suponen un 17% del total de las enfermedades infecciosas y cada año provocan en el mundo, porque hablamos de la OMS, 700.000 muertes. Afectan principalmente, es verdad, que a zonas tropicales y subtropicales, y se calcula que más de la mitad de la población pues, bueno, vive en zonas de riesgos. El cambio climático, bueno, influye especialmente en enfermedades transmitidas por vectores, porque los vectores son muy dependientes del cambio de las condiciones climáticas. Por eso se da una especial importancia al tema de los vectores. El último informe del grupo de expertos que os he comentado, ¿no? Del cambio climático, el IPCC pues señala un alto nivel de confianza, que la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores ha aumentado, bueno, pues debido a la expansión del rango y al aumento de la reproducción de vectores en enfermedades, fundamentalmente por dos motivos, que son los que les muestro aquí. La temperatura, ¿no? Pero no solamente la temperatura. De hecho, parece más importante incluso la relación que hay entre la temperatura y las precipitaciones. Y precipitaciones, por ejemplo, insuficientes o unas precipitaciones adecuadas, pero unas temperaturas insuficientes, pueden ser situaciones no favorables para los vectores, y en consecuencia pues, no aumentarían las poblaciones. La tendencia indica que nos dirigimos a inviernos más cortos, con las temperaturas más suaves, cuya consecuencia, tal como señala este informe del IPCC, pues será que se amplíe el rango geográfico dentro del cual el clima pues, es capaz de sostener la transmisión de estas enfermedades. Los mosquitos son especialmente sensibles a las condiciones meteorológicas porque son insectos y tienen unos umbrales de temperatura bueno, muy ajustados, ¿no? Muy exigentes para poder sobrevivir. Son animales bueno, artrópodos y ectotermos se llama, que quiere decir que ellos mismos pues, se regulan bueno, quiere decir que ellos no se pueden regular. Nosotros nos podemos regular la temperatura corporal, ellos no se la pueden regular, y entonces dependen siempre de la temperatura ambiental. Y esto pues, tiene unas implicaciones muy amplias en la transmisión de enfermedades. Otro caso pues, son las garrapatas, que son altamente también sensibles a los cambios de temperatura. Y, por ejemplo, en Suecia, desde los años 80, pues, se ha visto un aumento de encefalitis transmitidas por garrapatas. Y está relacionado también con este cambio, ¿no? de que estamos pasando, incluso en Suecia, a inviernos más suaves y a la llegada pues, temprana de la primavera. ¿Qué situación tenemos en España? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues bueno, pues existen algunas enfermedades de transmisión vectorial que tienen interés en nuestro entorno, enfermedades transmitidas por mosquitos, enfermedades transmitidas por garrapatas. Del grupo primero, bueno, pues destacar las enfermedades del virus del Nilo occidental, que presenta ya una situación endémica en algunas zonas de la península,
debido, bueno, pues que se reúnen unas condiciones favorables para su mantenimiento y circulación del virus, ¿no? Pues ya hay zonas ya que son, bueno, pues que ellos se encuentran adecuadas para su reservorio, hay características climáticas favorables, las rutas pues, migratorias de las aves pues provienen de zonas que están afectadas. Y bueno, y además la presencia de vectores competentes, pues ampliamente difundidos por la geografía española, que son los mosquitos, aquí lo tenemos del género Culex, ¿no? Que es como por ejemplo el mosquito tigre, que también tenemos aquí una foto de él, que lo tenemos implantado ya en casi toda España, ¿no? Este mosquito pues es un buen vector, es decir, actúa como una jeringuilla, ¿no? Una jeringuilla biológica de algunos virus que nos suenan exóticos, ¿no? Como aquí el dengue, el chikungunya o el Zika, pero bueno, que él es un buen vector de ellos. Recordemos que hace unos años, por ejemplo, pues tuvimos una epidemia de Zika. Y esto es tan fácil de transmitir como que alguien que venga de un país extranjero y traiga este virus, y nosotros, por ejemplo, ya tenemos al mosquito, lo tenemos aquí implantado, lo único que tendría que hacer es picar a esa persona y picarnos a nosotros. Y por eso, como tenemos unas condiciones calurosas, pues este mosquito bueno, pues está a gusto estando aquí. Aquí tenemos otro caso que también es interesante, que es la fiebre del Nilo occidental, ¿no? En este caso, pues se transmite por otro tipo de mosquito mucho más frecuente, ¿no? Que es el mosquito común. Y bueno, se ha empezado a comunicar casos a partir de reservorios como los caballos, ¿no? Que hay otros tipos de reservorios que son mejores, pero bueno, en España nos encontramos con que el mejor reservorio que han encontrado son los caballos. En este caso, bueno, pues el mosquito pica al caballo y luego el mosquito pica al hombre. Y el hombre coge la enfermedad, ¿no? Ya tenemos, bueno, pues un caso tenemos de fiebre del Nilo. Y aquí los cuadros, pues vemos casos que se han ido notificando en España. En 2019, 6 casos. En el 2020 hubo incluso 8 muertos. Y en 2021, pues 3 casos. Y afecta, bueno, pues sobre todo a las zonas de España donde tenemos más caballos. Esto se trata de una enfermedad neurológica. Y bueno, también podemos citar ya la fiebre hemorrágica de Crimea de Congo, que es una de las enfermedades transmitidas por el otro vector que os he dicho, ¿no? Las garrapatas, con mayor extensión también a nivel mundial. Y bueno, especialmente esta, la del género Yaloma, que es la que os muestro, que bueno, que es especialmente abundante en el centro y en el suroeste de la península, ¿no? Los inviernos suaves, bueno, pues también contribuyen a su supervivencia. Se conoce que circula por España desde el año 2010, ¿no? En el 2016 se detectaron 2 casos en la Comunidad de Madrid, un hombre sin antecedentes de viajes de fuera de España y una trabajadora, este hombre era de Ávila y este hombre se atendió en un hospital de Madrid bueno, y también pues también la trabajadora sanitaria pues se acabó contagiando. Y esto pues nos lleva al riesgo que se supone para los trabajadores sanitarios, este tipo de enfermedades emergentes hasta ahora, pues que estaba restringida a viajeros y a personas migrantes, ¿no? Eh, bueno, y además de estos trabajadores, la mayoría de trabajadores que pueden tener contacto con estos animales, pues también serían los que teníamos que poner un poco el foco, ¿no? Son trabajadores de la industria ganadera, de agrícola, de mataderos, de veterinarios, eso, pues trabajadores que trabajan en contacto estrecho con la naturaleza en áreas que consideramos endémicas, o también podría ser, por ejemplo, los trabajadores forestales, ¿no? Por tanto, para finalizar este bloque, bueno, pues me gustaría eso, que nos quedáramos con que las enfermedades emergentes, sea cual sea su origen, pues son un riesgo creciente, tanto para la población en general, pero también para la población trabajadora, y es una batalla que implica contra muchos sectores, ¿no? Y es un reto para muchos sectores. Por ello, la prevención es un pilar fundamental, el tema también de la formación, de la información en estos trabajadores acerca de estos riesgos, de síntomas, y también pues, información sobre las medidas para evitar su transmisión y, por ejemplo, la importancia también de las campañas de vacunación. Cambiamos de bloque, hablaremos de la exposición de los trabajadores a la exposición ultravioleta. Para empezar,
y dar a conocer la problemática de la radiación ultravioleta. Bueno, es conocida, ¿no? Porque así también lo ha publicado la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que en los últimos años pues, ha incrementado el número de trabajadores que durante su jornada pues, están expuestos a radios solares. Si a esto le sumamos que la radiación ultravioleta ha sido considerado como un agente cancerígeno de grupo 1, ¿no? Por la IARC, pues tenemos como resultado que un grupo importante de trabajadores se expone al riesgo tanto en su vida cotidiana como en su jornada laboral. Bueno, la exposición a rayos ultravioletas es acumulativa, ¿no? Por lo que cuanto más tiempo estás expuesto a las personas trabajadoras durante el horario y fuera del mismo, pues más riesgo tenemos de sufrir una lesión. Y un estudio también de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado en el año 2009, bueno, pues destaca esto, la alta incidencia de los efectos negativos para la salud provocada por las radiaciones ultravioletas entre profesionales que realizan sus tareas en el exterior y pasan gran parte de su jornada pues, laboral en la intemperie, ¿no? Y también nos dice que la mayoría de estas, bueno, el 75% de estas personas que trabajan en contacto directo con la radiación ultravioleta son, bueno, pues son hombres, ¿no? Esto está relacionado con, bueno, que el 90% son hombres. La mayoría de profesiones, ¿no? Que se hacen al aire libre, bueno, sobre todo el tema pues de marítimo, de construcción, incluso de instalaciones, pues están realizadas por población masculina. Por su parte, también la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en su informe de radiación solar ultravioleta, carga mundial de morbilidad para la radiación solar, establece pues, una asociación de la exposición con una mayor aparición también de 9 patologías, ¿no? Que aquí las he mostrado, ¿no? Que es el melanoma, el carcinoma de células basales escamosas, la queratitis solar, la catarata, que también afecta a la vista, el pterigón, el carcinoma de córnea y la conjuntiva y reacción del herpes labial. Si a todo esto le sumamos también pues, la falta de adopción de medidas de prevención y protección, ¿no? Por la escasa concienciación de la exposición a la radiación solar, pues este riesgo adquiere también una importancia que, bueno, pues que se debe considerar y evaluar en el ámbito laboral. Cabe señalar que la evaluación de este riesgo bueno, pues se convierte en ahora lo veremos cómo se evalúa, pero en una labor muy compleja, ¿no? Porque por un lado, debido a las numerosas variables a considerar, ¿no? Y las constantes variaciones, ¿no? Tanto de los factores ambientales, ¿no? De intensidad de la radiación, de la estación del año, en un mismo día nos cambia el valor de la radiación. Un día de agosto a otro también te cambia. Y por otro lado, también, aunque la ley de prevención, ¿no? Pues, nos obliga a tener en cuenta este tipo de riesgo para la salud, no existe una regulación específica, bueno, pues que contenga un valor límite, ¿no? De exposición, aunque se trata de un cancerígeno, ¿no? Tendría que tener un valor límite, pues bueno, nuestra normativa no lo contempla y entonces tenemos que usar algunos que nos sirven de referencia, que yo ahora os mostraré, bueno, unos que muestra el instituto también. La radiación ultravioleta, bueno, pues puede ser solar, puede medirse en forma de irradianza, ¿no? Que es, bueno, potencia incidente sobre una superficie, vatios metros cuadrados, o de exposición radiante, ¿no? También llamada dosis, que es energía radiante incidente sobre una superficie, ¿no? Que son julios o julios por metro cuadrado. De acuerdo también con la ley de la reciprocidad, bueno, por la exposición de alto nivel durante un tiempo corto tiene el mismo efecto que una exposición corta, pero en un tiempo prolongado. Para la estimación de la exposición a la radiación, pues existen dosímetros, ¿no? Yo os muestro aquí algunos que son electrónicos y otros que son biológicos, ¿no? Estos que lleva el trabajador, que los lleva así en el brazo o en la muñeca, bueno, pues son biológicos y este sería una medición estática. Como avanzado anteriormente, bueno, pues no existen regulaciones explícitas, ¿no? Que contengan valores límites de exposición laboral a la radiación ultravioleta con los que podamos comparar, ¿no? Tan solo recomendaciones establecidas en directrices internacionales, ¿no? Como os muestro aquí, por ejemplo, este primero, este es de la Comisión Internacional de Protección ante la Radiación No Ionizante, bueno, que nos marca el límite de 30 joules metro cuadrado aplicable a la piel y a los ojos.
Y luego el CIE, que ya es más antiguo, estamos hablando del año 98, que es la Comisión Internacional de Iluminación, nos marca un VLA de 100-130 joules metro cuadrado aplicable a la piel. Pero bueno, al menos tenemos unos valores de, bueno, pues de referencia, ¿no? Y esto está extraído del estudio laboral a la radiación ultravioleta en buques pesqueros que realiza el instituto, que luego os mostraré la referencia. Pues si alguno lo quiere consultar, porque toda esta información está sacada de ahí, está muy bien. ¿Qué medidas organizativas tenemos que hacer para que esto no suceda? Bueno, pues el sombreado artificial o natural de zonas de trabajo, ¿no? Pues, bueno, pues siempre que se pueda, que no tengan que trabajar directamente bajo el sol, sino que se puedan poner, pues, o sombrillas, o lonas, o toldos, bueno, pues es lo recomendable. Organización de pausas en zonas interiores específicas, ¿no? O al menos en áreas protegidas de la radiación, ¿no? Sobre todo en las horas centrales del día. Y bueno, en este caso se puede consultar la web de la web de la MT, ¿no? Que nos dan estimaciones, ¿no? De predicciones de de la radiación solar para estos días. Entonces, esto también nos puede servir un poco, bueno, pues para reorganizar un poco los trabajos. Luego también, bueno, dado que es un riesgo a desarrollar efectos adversos aumenta con la edad, ¿no? Y por la acumulación de la dosis, ¿no? Pues es muy importante el tema de la formación y la información y, bueno, implementarse de la manera más pronto posible, ¿no? Por ejemplo, en la formación inicial. Igual que en el amianto, ¿no? La formación inicial, un cancerígeno, estamos hablando de un cancerígeno igual, en la formación inicial es obligatorio que te hablen de las causas, ¿no? Del amianto, de las patologías que te puede provocar, pues aquí también lo teníamos que poner ya como un requisito mínimo de la formación inicial. Y el contenido de estas iniciativas de prevención, bueno, pues podría incluir, entre otros aspectos, también pues mecanismos y eso, explicar los mecanismos y los efectos de la exposición aguda, también la importancia del autoexamen, ¿no? Y de reconocimientos periódicos, tanto dermatológicos como oftalmológicos, y luego, bueno, pues también campañas de sensibilización, ¿no? Tipo de pósters, de folletos, de trípticos. Más intervenciones, bueno, pues el uso de equipos de protección individual, ¿no? Se propone el uso de gafas de sol en instituto. Ya existen en el mercado gafas de sol y antiimpacto, ropa adecuada, bueno, preferiblemente con altos factores de protección ultravioleta. En los casos bueno, que no sea requerido gorro, hay casco, pues bueno, pues se puede utilizar, por ejemplo, recomiendan sombreros, ¿no? De ala ancha o gorras, y un protector también para el cuello, el uso de cremas de protección solar, ¿no? Con un alto factor de protección para todas aquellas partes del cuerpo que nos queden descubiertas. Y finalmente, bueno, no nos podemos olvidar de la vigilancia de la salud. Bueno, pues se recomienda incluir protocolos de protección y prevención, esto contra la exposición a radiación ultravioleta, los reconocimientos médicos obligatorios para este personal. Esto lo que os comentaba, bueno, este es el estudio del instituto del año 2002 y bueno, está muy bien, hace una estimación de la exposición laboral a radiación ultravioleta en los buques pesqueros y bueno, explica todo el proceso, los valores VLA con los que ha comparado y las medidas preventivas que les han surgido. Este es otro estudio también que en este caso está hecho en la actividad de, bueno, de actividad de excavaciones, ¿no? Y este también es del Instituto Nacional de Silicosis, también lo podéis encontrar, está todo en abierto en internet. Y este también está específico, está en inglés, pero es también de trabajadores de la construcción, ¿no? Y estos, bueno, ahí también encontré alguno también para guías de montaña. Y bueno, y todos, finalmente la conclusión es la misma, ¿no? Que todos estos trabajadores están expuestos a la radiación ultravioleta y que, bueno, claro, y que se tiene que buscar medidas preventivas para evitar estas exposiciones, para que estas exposiciones puedan ser dañinas. Bueno, pues ahora ya pasamos bueno, mira un momento la hora, pasamos ya al que seguramente sea el bloque más extenso y que tiene relación con la radiación ultravioleta, ¿no? Porque al fin y al cabo es el sol quien la produce, y hablaremos de lo que es el estrés térmico y la sobrecarga térmica.
Esto lo paso rápido porque veo que vamos justos de tiempo, pero bueno, porque ya hemos hablado en un inicio, ¿no? Lo hemos tratado en la introducción, recordar conceptos que ya hemos dicho, y es que las proyecciones del cambio climático, bueno, pues que nos indican un aumento generalizado de las temperaturas, especialmente durante el verano, además de que se aumentará la frecuencia y la intensidad y la reducción de las horas de calor, y que España pues, se encuentra en un área, al encontrarse en la área mediterránea, pues bueno, pues sufrirá más impacto que otros países de Europa. Cuando una persona está expuesta mucho tiempo al calor, bueno, haciendo una actividad intensa, bueno, pues los mecanismos de termorregulación dejan de funcionar y entonces empieza a subir la temperatura, ¿no? Corporal. Y si no lo paramos, pues es cuando puede llegar a consecuencias graves, que es el golpe de calor, ¿no? Igual que el frío puede contribuir a un aumento de la mortalidad por otras causas, por ejemplo, pues cardiovasculares respiratorias, pues el calor también, ¿no? Nuestro cuerpo se descompone y, bueno, y puede provocarnos la muerte, ¿no? Y el problema es eso, que no es que te mueras de calor, sino que es que te ha descompensado algún tipo de enfermedad que tú tenías, ¿no? También lo que nos decía también la OMS, ¿no? y la OIT, ¿no? Y también la estrategia europea, bueno, española, que hemos de tener especialmente cuidado en el tema también del personal especialmente sensible, ¿no? En este caso, bueno, se consideran personas de 55 años, no porque sean mayores, sino porque dentro de los estudios, ¿no? de envejecimiento de la población laboral se considera para persona mayor una persona de 55 años, porque claro, se supone que a los 65, 67 va a estar jubilado, no porque sean personas mayores. Bueno, pues se consideran las personas mayores, las personas embarazadas por un tema hormonal. Las mujeres, aunque parezca mentira, pues también estamos biológicamente mejor adaptadas al frío por un tema de grasa corporal, ¿no? Que tenemos más tendencia a acumularla. También las personas con discapacidad, pues tenemos que tener también un poco de más cuidado con estas personas. Y, y bueno, y luego aquí tenemos bueno, también la temperatura también puede influir en el riesgo de sufrir lesiones, ¿no? Por accidentes de trabajo. Esto es una relación menos obvia, ¿no? Pero los posibles mecanismos que explicarían esta influencia sobre los accidentes sería, bueno, pues el no poder dormir y el aumento de distracciones, ¿no? No es una causa tan directa que te tengas un accidente porque te desmayas, porque hace mucha calor, sino que esa calor hace que eso, que te distraigas y te cortes, que te distraigas, que te caigas, ¿no? Pues estudia un poco no solo la causa directa del calor. La conclusión de este estudio, ¿no? Que está elaborado por el Instituto IS Global, ¿no? Que también está abierto en Internet. En este caso estudiaron 20 años la relación entre la temperatura y los accidentes con baja que se registraron en la seguridad social. Después de un análisis, bueno, pues les surgió esta gráfica, ¿no? Bueno, que tiene una forma de U y se ve como que en las temperaturas centrales, ¿no? Donde se da menos lesiones corporales, y a medida que hace más frío o más calor, bueno, nos vamos yendo para la derecha o para la izquierda, pues van aumentando la accidentabilidad, ¿no? Los sectores más afectados que les salió del estudio están ordenados de más afectación a menos, pues sería la agricultura, la construcción, la industria extractiva, servicios de limpieza viaria, transportes, hoteles y restaurantes. Y los efectos, ¿no? Pues fueron los golpes de calor, las quemaduras, ¿no? Pues por un contacto térmico pues, no sé, estás una máquina, ¿no? Y esa máquina lleva todo el día al sol, pues cuando la tocas, pues te puedes quemar. Y la siguiente ya son efectos más indirectos, pues debido a distracciones o, bueno, por el propio cansancio y por trabajar con calor, o lo que hemos dicho, por no haber podido dormir de noche. Les dejo aquí el artículo por si lo quieren consultar, y la conclusión final, que es la que os pongo aquí, ¿no? Que 2,7% de las lesiones producidas en España en el periodo de estudio se pueden atribuir a temperaturas no óptimas, ¿no? Más de 60 lesiones al día, y la mayoría atribuible al calor. Había zonas, porque lo hizo también por capitales de provincia, y luego salía que en Andalucía salía y podían incluso llegar, 2,7 podía llegar hasta un 5% de lesiones atribuibles al calor. Y aquí también les dejo, por si lo quieren consultar,
otro estudio que también relaciona el aumento de los accidentes in itinere con el aumento de temperatura, ¿no? Y en este caso, pues decía que los conductores que trabajan cuando hace más calor, pues tienen más errores técnicos, tienen más dificultad para distinguir las señales, que hacen más movimientos bruscos. Bueno, esto está bien para los prevencionistas, bueno, pues que lo tengamos en cuenta para, bueno, pues si tenemos personal de comerciales o tenemos transportistas. Esta diapositiva era, se intentaba así relacionar, ¿no? Pues la siniestralidad notificada en nuestro sistema Delta, ¿no? Con el código de efectos de calor-insolación. Tenemos en negro, pues bueno, el total de accidentes por estrés térmico y en rojo los que han sido graves o mortales. A su vez, pues se ha desglosado por sectores, pues bueno, para distinguir los que son debidos a fuentes de calor artificial, ¿no? Por ejemplo, la industria, ¿no? O aquellos producidos por una fuente natural, como es la exposición social, solar, que sería la construcción y el agrario, ¿no? Y aquí están únicamente declarados aquellos que tienen una relación directa, ¿no? Pues lo que comentábamos, hay muchos accidentes que se producen por una relación indirecta, incluso que no son notificados, ¿no? Que a lo mejor si alguien se cae pues, por la calor y luego pues a lo mejor se ha notificado el golpe y no se ha notificado la causa inmediata, ¿no? Tampoco se ve que ha habido un aumento, pero que luego en el 2021 pues se redujo. Y aquí una novedad, ¿no? que me surgió durante la elaboración de esta webinar, ¿no? Y fue la publicación a mediados, creo que fue del mes pasado, creo que fue de abril, del Real Decreto Ley, ¿no? Del 4 del 2023, que modifica pues, el Real Decreto 486, que ya era del 97, de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿no? Es una disposición muy corta, pero es verdad que nos dice mucho y nos ayuda mucho a los prevencionistas, ¿no? Y nos dice eso, pues cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que por actividad desarrollada no puedan estar cerrados, pues que se deberán tomar medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras. Asimismo, pues también nos dicen que las medidas, ¿no? que las medidas que nos dicen que tenemos que tomar, pues se harán en base a la evaluación de riesgos laborales que haga la empresa. Y también nos dice que, bueno, pues que podemos, que se podrán incluir dentro de esas medidas la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día, ¿no? En que se prevea que va a haber, concurran fenómenos meteorológicos adversos. Y luego también nos dice que en el caso que la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? La EMET, pues emita pues un aviso de efectos meteorológicos adversos, ¿no? Del nivel naranja o rojo, ¿no? Que en este caso pues nosotros tenemos que estar atentos a la página de AEMET, pues que nos veremos obligados a adaptar las condiciones de estos trabajadores. Esto, bueno, está bien que nos lo digan, pero bueno, de hecho, nosotros ya como técnicos de prevención ya teníamos la obligación. Nos adentramos ya a la parte más técnica, que sería, bueno, pues, ¿qué hemos de evaluar, ¿no? Pues para cumplir, bueno, primero para que nuestros trabajadores no se accidenten, tengan las condiciones óptimas, pero también para cumplir esta modificación del Real Decreto. Y bueno, entonces hemos de entender qué es el estrés térmico, ¿no? Para entender lo que es, hemos de saber, bueno, que el cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna, ¿no? Entre 36 y 37 grados para el correcto funcionamiento de sus órganos vitales. No obstante, determinados valores termohigrométricos de la actividad y la vestimenta pues pueden pues, aumentar, ¿no? esta temperatura y afectar nuestra salud, ¿no? Ya no solo es la temperatura externa, el trabajo nuestro y la ropa que llevemos. ¿No? Recordemos, por ejemplo, el Tyvek del amianto o de los fitosanitarios, claro, son trajes que no son transpirables, claro, pasas mucha calor con eso. Otro concepto importante conocer también es la sensación térmica, ¿no? Y bueno, la sensación térmica es la sensación que tenemos al frío o calor, ¿no? Que siente una persona según una combinación de parámetros meteorológicos, ¿no? En verano, por ejemplo, es el hecho que en verano podemos experimentar más o menos calor, ¿no? A una misma temperatura. Y en este caso es por la contribución que hace también a la temperatura la humedad relativa, ¿no? Pues en días calurosos con una humedad relativa alta, pues la sensación de calor es mucho más mayor
porque nuestro cuerpo no puede evaporar el calor, ¿no? Que es la sudoración, que es nuestra manera de termorregularnos, y entonces, como hay mucha humedad en el exterior, no puede evaporar calor, y es cuando tenemos esta sensación térmica superior a la temperatura que estamos. Para el cálculo de la sensación térmica, la EMET presenta este índice, ¿no? Que es el Heat Index, que está en su web. Y bueno, este es el sistema en el que la EMET podemos saber un poco predecir lo que nos dice el Real Decreto, ¿no? Que hemos de estar atentos, sobre todo cuando nos encontremos en valores naranja, que sería de peligro, o de rojo, ¿no? De peligro extremo, ¿no? De golpe de calor. Insolación, la más beneficiosa, digamos, de las situaciones sería la amarilla esta. Entonces, en este rango tenemos lo que son las temperaturas y la humedad relativa, ¿no? Entonces, miramos si estamos a 30 grados, pero tenemos una humedad relativa del 55, pues estaremos en posible fatiga por exposición prolongada. Pero si estamos a 30 grados y tenemos una humedad del 65, ya estaremos en insolación, golpe de calor. Y bueno, el Real Decreto lo que nos dice es que nos tenemos que fijar en estas franjas. Importante, esto está calculado para una exposición directa bajo el sol. En el caso de, aquí nos lo pone, permanecer bajo el sol para trabajar durante el sol, hemos de incrementar el índice en 8 grados centígrados. Tenemos, bueno, yo os lo muestro también el instituto que os he comentado antes, el Estudio de Accidentes Laborales, pues también el IS Global, pues también tiene una calculadora del índice de calor, ¿no? Y aquí tú pones la temperatura y la humedad relativa y te dice también pues que estás en qué rango estás, y luego incluso aquí te da unas medidas preventivas pues para evitar este calor. Los resultados son similares a lo de la EMET, pero aquí los valores los coge de la Agencia Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Bueno, hemos visto como la revisión del Real Decreto 486 nos habla de la importancia de evaluar, ¿no? Siendo el paso previo a la planificación de actividades. Y entonces, bueno, ¿qué procedimiento podemos utilizar los técnicos para evaluar el estrés térmico? Bueno, pues este procedimiento de evaluación debe ajustarse a la normativa específica que sea de aplicación, y en su defecto, bueno, como en el caso de estrés térmico, pues no hay, ¿no? No hay ninguna normativa que nos diga española qué método hemos de utilizar. Pues también el Real Decreto, el artículo 5 del Real Decreto de Servicios de Prevención, pues nos dice que podemos mirar, bueno, que nos podemos basar en una UNE o en la guía técnica, ¿no? La guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo que desarrolla el Real Decreto 486 nos recomienda dos métodos, ¿no? La estimación del estrés térmico del hombre basado en el índice VGT, y la determinación analítica del cálculo de la sobrecarga térmica. Los dos métodos están basados en una norma UNE, pero luego os mostraré cómo están desarrollados en una NTP. El primero, voy a ser un poco rápido porque veo que dame un cuarto de hora y acabo. El primero, el VGT, bueno, pues se trata de un método sencillo y de diagnóstico rápido, que no se trata más que la comparación de un índice y lo comparamos con uno de referencia, ¿no? Se determina a partir de la medición de 3 temperaturas, mientras que el valor de referencia determina a partir del consumo metabólico, ¿no? De la actividad, y se corrige el consumo metabólico también con un factor de aislamiento de vestimenta. Pero este método es muy sencillo y sería muy bonito, pero tiene 2 inconvenientes fundamentales. El primero, que no es un método muy exacto, es decir, que cuando el VGT supera el valor de referencia, pues no podemos descartar el riesgo, pero tampoco podemos confirmarlo. Por tanto, deberíamos o bien directamente aplicar medidas preventivas o recurrir a un método más preciso, que entonces sería el siguiente que vamos a explicar. Otro inconveniente fundamental es que no nos permite conocer las variables que están causando el riesgo, y tampoco entonces nos orienta a la hora de implantar medidas preventivas. Como os he dicho, está desarrollado en la NTP 322 y el instituto tiene una calculadora. El otro método, ¿no? Si queremos un método más preciso que el VGT, pues también la guía técnica nos propone ¿no? El método de la sobrecarga térmica estimada. Es bastante más preciso que el anterior, pero bueno, es complejo. Para su aplicación, pues necesitamos conocer algunos datos, ¿no? En concreto 4 variables,
la temperatura del aire, la temperatura del globo, la humedad relativa y la velocidad del aire. Necesitamos cuantificar también el consumo metabólico de la actividad y el aislamiento de la vestimenta. Con estos datos, el método pues, nos permite estimar dos valores, la temperatura que se alcanzará y también la pérdida de agua por su duración del proceso, y lo compara con lo que ellos llaman pues, unos límites seguros para la salud. Y este método lo que está bien es porque nos permite determinar cuáles son los tiempos de trabajo para mantener el estrés térmico en un nivel aceptable, ¿no? Entonces, con esto lo puedes hacer a la inversa y entonces saber el tiempo, calcularlo para saber cuál es el tiempo máximo que un trabajador pues, puede estar realizando cierta actividad con unas determinadas condiciones climatológicas. También está desarrollado en la NTP 923 y el instituto pues también tiene una calculadora. Bueno, estamos en una jornada, ¿no?, sobre el cambio climático y salud laboral. Por los que nos interesa son saber aquellos trabajos que se ven afectados por el estrés térmico, que pueden ser agravados por el cambio climático, ¿no? Estos son trabajos al aire libre y, bueno, y cuando la fuente de calor es el calor, ¿no? Algunos ejemplos claros pues, son estos trabajos de la construcción, de jardinería, de agricultura, de ganadería, de pesca, trabajos de limpieza viaria, guías turísticos, ¿no? Estos, los free tours estos, personal de hostelería, camareros que están, por ejemplo, en terrazas, que están en chiringuitos y bueno, y tienen, exacto, y tienen pues un contacto directo con el sol. Es más fácil ¿no?, el control desde un punto de vista preventivo de un lugar cerrado, evidentemente, que de un sitio abierto. Las medidas preventivas, bueno, pues las tengo aquí reflejadas. Bueno, el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Reflejar en la evaluación de riesgos el riesgo de estrés térmicos, quizás un riesgo que no teníamos y lo hemos de añadir, o quizás con todo esto cambio climático lo que tenemos que hacer es reevaluarlo y cambiar la probabilidad y las consecuencias que teníamos consideradas. Importante informar a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas, ¿no?, del calor, pues lo que comentaremos, de beber agua. Información para que sean capaces de reconocer los primeros síntomas de afecciones, ¿no? Es decir, cuando un golpe de calor no te da de golpe, tú vas teniendo otros síntomas, ¿no? Como pues, erupciones en la piel, tiriteos, ¿no? Pues se te dilatan las pupilas. Pues eso, el ser consciente que algo no va bien, o ser consciente incluso que un compañero no está bien, y bueno, sobre todo, pues apartarlo de esa zona y bueno, hidratarlo. Que las empresas tengan un plan de acción para cuando se prevean altas temperaturas, ¿no?, en base a la información que nos dé la agencia meteorológica. Fomentar la vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales, también muy importante, ¿no? Pues informar si somos una empresa de construcción y tenemos trabajadores en X empresa, o de jardinería y están haciendo el jardín de X empresa, pues informarles que en el que habrá momentos en que igual tienen que parar la actividad o días en que no se podrá ni trabajar. Y sobre todo, notificar e investigar los accidentes de trabajo. Cara al tema esto de difusión que os he comentado, bueno, pues el instituto ya tiene un apartado exclusivo del golpe de calor, donde, bueno, podéis encontrar vídeos, cartelería de todo tipo, vídeos. Nosotros en la web de Intercomarcal también tenemos cartelería sobre el tema de la importancia de beber agua, de golpes de calor, medidas preventivas, y también del estrés térmico, donde también nos da, bueno, una idea de los primeros auxilios. He comentado también la importancia de investigar accidentes de trabajo, ¿no? Aquí lo tenemos, bueno, sabéis que el instituto tiene una base de datos, ¿no?, de accidentes de trabajo, y entonces tiene incluso un trabajador de la construcción que sufre un golpe de calor. Esto nos puede seguir de referencia el día que, bueno, pues que no lo queramos, pero tuviéramos un golpe de calor, bueno, pues cómo investigarlo. Y bueno, está interesante, no lo voy a leer porque no nos da tiempo, pero bueno, contempla el hecho de que no estaba contemplado en el plan de seguridad y salud el tema de las temperaturas extremas, de que el trabajador, por ejemplo, llevaba un casco en una actividad donde no era necesario que llevara casco. Claro, el casco también te da más calor, que lo ideal hubiera sido que hubiera llevado un gorro. Está bastante bien, es el 042, si lo queréis buscar, está muy bien. Otras medidas preventivas y organizativas, bueno, pues verificar las condiciones meteorológicas, ¿no? Esto ya es una obligación que nos dice la modificación del Real Decreto. Organizar el trabajo, ¿no?, para reducir el tiempo y la intensidad de la exposición.
establecer rotaciones, ¿no? Pues no todos los trabajadores estén expuestos al sol, sino pues que si hay una obra, no sé, pongamos de un túnel y hay unos trabajadores que están en la carretera, otros en el túnel, pues ir rotando cada 2 horas, que no sean ni 4 horas seguidas al sol, ni 8, ni un día, ni cambien por día, sino que cambien por ratos más cortos. Las tareas de mayor esfuerzo realizarán en horas de menos sol, limitar el trabajo físico, ¿no? Todas las tareas que sean más físicas, establecer o permitir pausas. Había unas buenas prácticas europeas que nos decían una pausa de 1 hora de 5 minutos cada hora, y evitar el trabajo en solitario. Dirigidas al trabajador, bueno, pues facilitar fuentes o agua fría, ¿no? Aquí ponemos una neverita, porque el otro día una empresa contaba eso, pues que como no tenían fuentes de agua fría, siempre es más apetecible beber agua fría que no en temperatura ambiente. Entonces, bueno, pues llevaban neveras los trabajadores, fomentar el tema de la alimentación equilibrada, ¿no? Pues sobre todo comidas con sales como frutas y verduras, ¿no? Evitar comidas copiosas, facilitar lugares de trabajo frescos, establecer programas de aclimatación, ¿no? No un trabajador que viene el primer día, pues ponerlo 8 horas al sol, sino necesitamos como 7 días para aclimatarnos a la temperatura, pero hacerlo de manera progresiva, facilitar duchas siempre que se pueda, porque los trabajos con amianto tienen unidades de descontaminación que tienen duchas, pues utilizarlas. Y bueno, el tema de la ropa, utilizar ropa de algodón, holgada y fresca. Proteger la cabeza del sol, ¿no? Y bueno, y cesar la actividad ante cualquier síntoma. Esto también es de nuestra web, de temas de alimentación. Y no nos podíamos olvidar ya el tema de la vigilancia de la salud. Y bueno, y sobre todo, bueno, pues el examen de salud siempre al inicio, bueno, no es obligatorio, pero siempre que, bueno, pues intentar que se haga. Los expertos recomiendan una periodicidad anual y, bueno, identificar en la vigilancia de la salud lo que hemos comentado, trabajadores bueno, especialmente sensibles. Tema de notificar los medicamentos, ¿no? que tomemos, por ejemplo, un diurético pues hace que nos deshidratemos más, pues eso lo tiene que saber un médico si sabe que trabajamos 8 horas al sol. E incluso aquí por si hay algún sanitario entre los asistentes, tenemos aquí un buscador de la Agencia del Medicamento que te dice, bueno, pues la relación del medicamento, si ese medicamento el trabajador puede trabajar expuesto al sol. Y también ojo con los trabajadores con discapacidad, porque a lo mejor se dan una formación de cómo detectar un golpe de calor y a lo mejor esa persona no tiene la misma percepción que una persona sin discapacidad para detectar que le está dando un golpe de calor. Y esto sí que lo paso rápido, es el tema del amianto, ¿no? Bueno, comienzo con 4 cuestiones que considero importantes, son 4 transparencias. El amianto está prohibido desde el año 2002, ¿no? Tras su amplia utilización en el pasado, pues aún permanecen millones de toneladas de materiales con amianto en lugares de trabajo. Cuando se presenta la exposición a amianto, bueno, pues cuando estos materiales emiten al ambiente la fibra que contienen y entonces pues son respiradas por trabajadores. Recordar que no hay un nivel de amianto, hay un nivel de exposición seguro y bueno, que causa enfermedades cancerígenas como la asbestosis, el cáncer de pulmón, la laringe, y tiene tiempos de latencia muy largos, ¿no? Incluso de 40 años. Por tanto, bueno, vemos como el amianto sigue siendo uno de los principales desafíos de la seguridad y salud. Ya entrando en la materia de esta jornada, bueno, pues comienzo por un primer bloque de economía circular, ¿no? Analizando 2 elementos. Por un lado, la no ampliación de la vida útil y la minimización de los residuos en relación con el amianto. El uso de materiales instalados o en servicio, ¿no? Antes de la prohibición, pues sigue permitido hasta su eliminación o vida útil, ¿no? Y tras 20 años desde la prohibición, pues no nos encontramos con materiales envejecidos y dañados próximos al final de su vida útil, ¿no? Con lo que se incrementa el riesgo, ¿no? El concepto de vida útil es muy importante y viene reflejado en la modificación de la guía técnica. Y en el ámbito de la seguridad y salud, más que cuando finaliza su utilidad, el fin de la vida útil es cuando el material empieza a dañar la salud. Entonces hay que retirarlo conforme a la normativa específica, gestionarlo como un residuo peligroso, conforme nos dice aquí lo tenemos, la Ley 7 de residuos. En cuanto a los residuos, es importante que se han marcado 3 retos, pues es muy importante la realización de una importante gestión, ¿no? Y es imprescindible la trazabilidad para evitar mezclas con otros elementos.
Supone también un reto la eliminación segura del amianto, ¿no? Pero actualmente se está haciendo mediante un depósito en vertedero autorizado. Reconocemos que es elevado el coste y que hay muy pocos vertederos y se están acabando, se están llenando. Y es muy preocupante también el control de los vertederos incontrolados, ¿no? Que pueden causar exposiciones indeseadas, ¿no? Por eso muchas veces tenemos exposiciones inadvertidas que se dan en trabajadores que no están en el RERA, ¿no? Como son trabajadores de mantenimiento, de instalaciones, de desmantelamiento, o trabajadores que trabajan en una planta de reciclaje y le llegan materiales de amianto, ¿no? Esto, bueno, lo paso rápido, pero bueno, es aspectos relevantes de la Unión Europea que nos dicen ya, bueno, pues que, bueno, pues que es una campaña de erradicación del amianto, ¿no? Que, bueno, pues que quiere proteger fondos en el marco de la oleada de la renovación, porque son conscientes de que la mayoría de renovaciones que se está exigiendo son de edificios que contienen amianto, que por el año de fabricación contienen amianto. Entonces, pues desde la Unión Europea lo que quiere hacer es un poco como, bueno, pues fomentar esta retirada, ¿no? Nos viene a decir que, bueno, aquí nos lo dicen, muchos edificios que necesitan mejorar su eficiencia energética son anteriores a la provisión y la mayor cumple con las condiciones para ser renovados antes del 2050, ¿no? Se está exigiendo una renovación a edificios que ya se sabe que van a cumplir con, bueno, que van a contener amianto. Y en España, bueno, tres aspectos relevantes. La actualización de la guía técnica, ¿no? Que ya nos incluye un anexo de gestión segura de materiales con amianto y otro de localización, identificación y valoración, ¿no? Este segundo anexo lo que nos recomienda es la utilización para la identificación de un método fiable. Nos habla de la UNE, ¿no? Española, y también nos habla del método británico y del método francés. Pero bueno, la norma UNE de amianto pues nos habla de dos tipos de identificaciones, ¿no? La 1 y la 2, y la 2 se refiere a lo que trata el tema, ¿no? Que hablamos de identificaciones para edificios que se van a rehabilitar. Y luego la ley de 7, que no tiene nada que ver con la prevención, pero bueno, que nos ha dado pues, un empujoncito a los prevencionistas, y es el de la ley 7, ¿no? Que nos obliga a tener un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y también prohíbe la mezcla del amianto con otros residuos. Bueno, esto también habla del tema de las empresas que se dedican a bueno, pues a la colocación de placas de fotovoltaicas, y entonces ya les promueve a que hagan retirada de placas de amianto por una empresa RERA, pero no que instalen las placas encima de las placas voltaicas encima de las placas de amianto. Y ahora sí que ya acabo, y estas son las conclusiones del amianto. Bueno, pues bueno, se trata de un riesgo emergente, ¿no? De exposición de amianto, y bueno, pues está asociado al incremento de las obras de rehabilitación. La importancia de integrar estas retiradas de amianto en las actuaciones de eficiencia energética, ¿no? Y economía circular. Una retirada segura, ¿no? Siempre por empresas del RERA, ¿no? Evitar que, bueno, pues mezclar residuos de la construcción y demolición en el reciclaje, ¿no? Sobre todo pensando en aquellos trabajadores que, bueno, pues se dedican al reciclaje, ¿no? Que no tienen por qué estar en contacto de algo que no saben. Bueno, el tema de los vertidos autorizados, vertidos ilegales, claro, la persona que lo recoge a lo mejor no es ni consciente que está tratando con un cancerígeno, ¿no? La foto que hemos visto antes, y sobre todo formación e implicación de todos los agentes implicados, ¿no? Formación de importancia de los técnicos que elaboran, ¿no? En estudios de seguridad y salud, ¿no? El artículo 10 nos dicen que tienen que identificarse los materiales porque estén los planes de seguridad identificados, y también la importancia de los técnicos de medio ambiente ahora, que también que son los encargados de realizar el registro de materiales con amianto en los ayuntamientos. Y ya está por mi parte. He ido ya un poco rápido en la parte final, pero es que me pasa bastante del tiempo. Y era la primera vez como era la primera vez que la impartíamos, no habíamos calculado muy bien. Nada, muchísimas gracias, Anabel. La verdad es que es muy interesante tu exposición. Está la parte de la transición verde sobre el tema de las placas fotovoltaicas que lógicamente muchas personas no se lo habrán ni planteado, ¿no? Lógicamente que baja la cubierta de una nave y está con fibrocemento, con amianto y bueno, como la exposición que tienen esos trabajadores y sobre todo la parte organizativa a nivel de los efectos
del calor, ¿no? El desarrollo del trabajo, ¿no? Que lógicamente cuando el diseño de la tarea no se puede mejorar, pues lógicamente viene la fase de organización del trabajo, las pausas, la reorganización, ves cuando podemos hacer las tareas más pesadas, en que tener lógicamente también la información, que estás también dando muchas fuentes de información para ver cuando tenemos las radiaciones ultravioletas más intensas al cabo del día, pues la verdad es que es súper interesante. Yo he estado contestando también a algunas cuestiones, ¿vale? Como no hemos pasado un poco de tiempo, yo Sí, creo que es mejor que recopilemos dos o tres cuestiones que nos queda y si eres tan amable, pues se la envías por correo electrónico. Como tenemos el correo electrónico de los asistentes, pues ya está, ¿vale? No vale. alargamos más la sesión. Tengo algunas cuestiones porque no hay problema que Anabel la contestará próximamente. Pues ya para finalizar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y atención, que nos hemos pasado un poquillo del tiempo que teníamos estimado. Ya cuando hagamos estas webinars por la tarde, pues ya comentamos exactamente la Ajustaremos, duración. sí. Ajustaremos un poquito la duración. Sí, recordaros algunos apuntes, que se va a proporcionar un certificado de asistencia en los próximos días que vais a recibir por correo electrónico, que en nuestra página web tiene la relación de webinars programadas que nos queda. Esta tarde tenemos otra vez a nuestra compañera Anabel sobre los efectos del cambio climático. La semana que viene tendré un servidor hablando sobre la gestión de los equipos de protección individual y la siguiente nuestro director de departamento hablará sobre la coordinación de actividades empresariales, muy importante también, ¿no? Y nada, mi compañera Anabel ha expuesto en la diapositiva nuestra línea 900, así como nuestro correo electrónico del departamento, incluso también su email personal para cualquier consulta sobre esta temática o cualquier otra, lógicamente, que a nivel preventivo se pueda ocurrir. Que muchísimas gracias por vuestra atención. Anabel, si te quieres despedir de Sí, de esta agradecerles intensa, de esta intensa también, jornada. agradecerles también el interés en esta materia y bueno, que hayan estado aquí casi una hora y media con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido de vuestro interés y os esperamos lógicamente en las próximas. Un cordial saludo. Gracias.